tal, chicos? Y bienvenidos. Estamos dentro del primer módulo, que es sistemas de información. Ya vamos a entrar un poquito más en lo que es materia. Ya vamos a ir dejando poco a poco lo que fueron los conceptos y vamos a entrar ya a lo que es un poco más detallado y complejo. Así que vamos a empezar con esto, que vamos a llevarnos por ahí varias clases y damos entrada a bases de datos. Bien, vamos con nuestra primera diapositiva. Por aquí nos dice que una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador puede seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Pues bien, ¿cómo traducimos esto nosotros? Pues aquí, por ejemplo, lo tenemos en la imagencita aquí anexada. Tenemos varios computadores que están conectados en este caso, a una especie de, digamos, de ordenador más grande, que es donde se almacena toda esta información. De hecho, como ustedes recordarán, en las clases anteriores les he estado comentando por medio de ejemplos, por ahí también de algunos diagramas, imágenes, cuál es la estructura más o menos de un sistema de información. Así que también les comentaba que la base de datos forma parte de la estructura de la misma. Entonces, este es el elemento para mí, desde mi perspectiva, más importante del sistema de información, y que cabe resaltar que en pocas palabras, o en resumidas palabras, mejor dicho, no es más que toda una estructura de datos que nosotros vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, en el desarrollo de una empresa, dígase una pizzería, dígase una tienda de ropa, lo primero que nosotros buscamos es llevar un control organizado de nuestras ganancias, del inventario, en este caso de todo lo que se tiene en stock, y muchas veces de algunos clientes. Por ejemplo, en el caso de alguna tienda de ropa, hay clientes que se llevan, digamos, un producto, no lo pagan de contado. Algunas tiendas de ropa, de hecho, lo manejan así, en locales pequeños, y bueno, en la mayoría de los casos llevan todo un control por medio de libretas, ¿no? Entonces, esto se presta un poquito para cometer ciertos errores. Por ejemplo, ya pueden ser escribir mal un número, o que un cliente ya te haya pagado, pero tú, por no anotarlo en la libreta, se te haya olvidado. Entonces es importante la implementación de un sistema de información, en este caso de una base de datos, ya que si nosotros implementáramos una base de datos en estos pequeños, digamos, ejemplos de negocios, podríamos simplificar y en este caso aumentar considerablemente lo que viene siendo pues la productividad de un negocio, de una empresa, porque esto nos ahorra tiempo, esto nos reduce las posibilidades del margen de error, y es pues bastante útil el saber nosotros implementar bases de datos para cualquier tipo de problema que tengamos. No solo el hecho de abrir un negocio, también lo podríamos implementar para llevar ciertas actividades de una forma más organizada. Así que vamos allá, a la siguiente diapositiva. Por aquí tengo tipos de bases de datos. De hecho, bases de datos, como les comentaba ahorita, las podemos implementar en diferentes áreas. Entonces, para eso también hay ciertos tipos que son específicos. En el caso, por ejemplo, de un negocio pequeño, o sea, de que no maneje tanta cantidad de información, nosotros podemos implementar una base de datos como la que puse aquí en el ejemplo, que es base de datos del tipo que es plana, que es aquella que solo consta de un archivo, en este caso, es decir, todos los datos que contiene esta base de datos se encuentran almacenados en el mismo documento. ¿Qué ejemplo podríamos nosotros poner respecto a este tipo de base de datos? Pues más que nada podremos decir que cualquier tabla en Excel, o dígase Word, que nosotros podamos aquí desarrollar y que no maneje una cantidad grande en este caso, de información. Puede ser el caso de un restaurante, de una tienda de ropa. Podríamos desarrollarlo en una hojita de Excel y nosotros ir actualizando ahí los datos, metiendo datos de clientes, pedidos, dinero que ingresa, dinero que sale, y lo podríamos llevar de una manera bastante sencilla y sin necesidad de crear una estructura más compleja. Todo esto en una sola hojita de Excel. Así que, así como les comento, el ejemplo de una base de datos, en este caso del tipo plana, podríamos decir que cualquier tablita que nosotros hagamos en Excel
Sería un ejemplo de este tipo de base de datos. Y ahora bien, tengo aquí como segundo tipo base de datos relacional, que de hecho base de datos relacional es yo creo que es la más popular o es el método en este caso más popular de implementar las bases de datos porque es una forma muy estructurada y detallada de todos los datos que se manejan en cualquier tipo de estructura. Y de hecho aquí en la definición se los pongo como que es una base de datos relacional, es una recopilación de elementos de datos con relaciones ya predefinidos entre ellos. Estos elementos se organizan como un conjunto de tablas y columnas. De hecho, bueno, un ejemplo más claro, si algunos han manejado Access, en Access el método que se puede emplear aquí pues, es un método relacional que de hecho se conforma por medio de tablitas, algunas variables y unas pequeñas líneas que nos van indicando cuál es el ingreso del proceso. Ya después cuando entran todos estos datos, tablas de proceso y tabla de salida. Vamos a ver, por ejemplo, aquí les anexé lo que vienen siendo los ejemplos, ya como les comentaba. En el primero, pues es una tabla en la cual se manejan ciertos números, datos como género, edad, región, y por ejemplo, ¿qué otro podemos poner aquí? En el caso de que fuera una escuela promedio, o sea, son datos que podemos manejar sin problema alguno en una tabla. Y en el caso de abajo es lo que les comentaba de Access. Tenemos aquí un ejemplo ya con llaves y también lo que vienen siendo ya tablas, que de hecho es con la forma con la que vamos a estar trabajando en las siguientes clases. Así que aprovecho para comentarles. Hay que hacer bases de datos. De hecho, voy a buscar la manera de cuál es el programa que mejor se adapte. Yo creo que ya para mañana les comento en el video en qué aplicación vamos a estar trabajando, porque lo ideal sería hacerlo vía computadora, pero para los que estén trabajando en el celular, voy a buscar una aplicación que se acople correctamente a esto y sobre de ella vamos a trabajar lo que son las bases de datos. Y bien chicos, llegamos a la parte de las indicaciones. Recordemos que el día de hoy solo tenemos un módulo de sistemas de información y después uno de programación, así que esta indicación es para el primer módulo. Hay más tipos de bases de datos, pero de hecho solo mencioné las dos que han sido más relevantes, o mejor dicho, que han tenido más popularidad a lo largo de la historia, que es las bases de datos del tipo plano y también las bases de datos del tipo relacional. Hay más tipos de bases de datos y me gustaría que como actividad ustedes buscaran solo dos. Y así como lo ejemplifiqué yo en una de las diapositivas, ustedes comenten, está este tipo de base de datos, pongan una imagen, en este caso como ejemplo, lo pueden hacer en Word o los que tienen libreta, les va a tocar que hacerme ahí unos dos dibujitos referentes al tipo de base de datos. Esa sería su indicación chicos para este módulo de sistemas de información.